Y sucede que muchas veces nosotros vamos por la vida haciendo las cosas y no le preguntamos a Dios. Pero la verdad es que hay personas que se equivocan en lo más importante, en decisiones que son, ¿qué? Trascendentales. Y ahí es donde nosotros no nos podemos dar el lujo de equivocarnos. Porque si uno se equivoca, fuera que las consecuencias las pagara uno solo, pero hay consecuencias que afectan ¿a qué? A la familia. Hay consecuencias que afectan todo nuestro futuro. Usted desde por la mañana tuvo que empezar a tomar decisiones, ¿cierto? Usted decidió qué ropa se iba a poner. Usted decidió que se venía para el culto, ¿cierto? Y esas decisiones, pues son decisiones que usted tomó. Y toda decisión trae ¿qué? Absolutamente toda decisión trae ¿qué? Consecuencias. Unas son buenas y otras son malas. Entonces, nosotros somos responsables de las decisiones que tomemos. Por eso la enseñanza para hoy es cómo conocer la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que decía es que, pues con Dios hay cosas que Él claramente nos dice, pero hay cosas que Él quiere que nosotros le preguntemos. Amén. Por ejemplo, ¿será que usted tiene que preguntarle a Dios, Señor, ¿será la voluntad tuya que yo ore? No, no tiene que preguntar, usted ya lo sabe. ¿Sí? ¿Será que usted le tiene que preguntar, Señor, ¿será que la voluntad suya es que yo asista a la iglesia y que yo lea la Biblia? No, no tiene que preguntar, usted ya sabe que esa es la voluntad de Dios. Pero hay otras cosas que nosotros tenemos que preguntarle a Dios porque la verdad no sabemos, ¿cierto? Hay cosas que aparentemente se nos muestran ¿qué? Buenas, pero puede ser una trampa del enemigo, ¿sí? Para sacarnos del propósito que Dios ha determinado en nuestras vidas, ¿sí? Hay personas que hace rato no se congregan. ¿Por qué? Porque un día dijeron, yo como que hoy no voy al culto. Y pasaron 8 días y dijeron, no, yo tampoco voy hoy. Y pasaron 6 meses y no se dieron cuenta a qué horas el enemigo ¿qué? Los desvió, los sacó de la iglesia, los sacó del propósito, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser entendidos y examinarnos a nosotros mismos y mirar, ¿será que me estoy descuidando? O sea, una de las cosas que Pablo le decía a Timoteo es, tenga cuidado de usted mismo. ¿Quién lo cuida a usted? Usted mismo. O sea, Dios, obviamente Dios nos guarda, pero Dios nos ha dado a nosotros algo que se llama libre albedrío o nuestra voluntad. Nosotros tenemos la capacidad de decidir muchas cosas, pero a veces como que se nos vuelve normal. Se nos vuelven normal algunas cosas y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Ustedes por qué creen que Dios pues no nos coloca como todo al detalle? Sino que hay cosas que Él nos permite decidir. Porque Dios quiere tener con nosotros una relación, no una obligación. Amén. Imagínense que Dios lo obligara a usted a venir a culto. Que Dios lo obligara a usted a ofrendar. Que Dios lo obligue a usted a leer la Biblia. No, qué cosa tan aburridora, ¿no? Pero cuando usted le nace en su corazón, cuando usted es el que desea venir a la iglesia, cuando usted es el que le nace en su corazón leer la Biblia, aunque sabemos que lo debemos hacer, pero no es lo mismo hacerlo por obligación que hacerlo por amor a Dios, que hacerlo porque nos nace del corazón. Amén. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel iba en el desierto, ¿cierto? Y en el desierto había una columna ¿de qué? De fuego en la noche. Y en el día, una columna de nube que los protegía del sol, ¿cierto? Y donde iba la columna, el pueblo ¿qué? Seguía esa columna, ¿cierto?
Si la columna se iba hacia un lado, todo el pueblo se tenía que movilizar porque la columna se movía. ¿Y la columna ahí quién estaba? Era Dios guiando al pueblo, ¿cierto? Pues hoy no tenemos la columna, ¿cierto que no? Hoy no tenemos una columna ahí que nos diga coja para allí o coja para allá. ¿Ustedes recuerdan los reyes que vinieron del oriente y que ofrecieron, los sabios, dice la Biblia, que ofrecieron incienso, mirra y oro al Señor Jesús? ¿Por quién iban guiados? ¿Qué había en el cielo? Una estrella, ¿cierto? Exacto. No, hoy tampoco nos podemos guiar por una estrella. Pero sí necesitamos realmente asegurarnos de que estamos siguiendo ¿qué? La voluntad de Dios, la guía de Dios para nuestras vidas. ¿Y cómo podemos conocer la guía de Dios para nuestras vidas? Por la palabra de Dios. ¿Cómo más? Orando, pero ¿ustedes recuerdan cuando Samuel estaba en su cama y escuchó una voz que le decía, Samuel, Samuel? Y se paró y dijo, bueno, ¿quién me está llamando? Y fue donde Elí le dijo, Elí, ¿usted me estaba llamando? No, yo no lo he llamado. Vaya, ¿y qué? Acuéstese a dormir. Y estaba otra vez acostado cuando, Samuel, Samuel. Elí, ¿usted me está llamando? No, yo no lo estoy llamando. Vaya, acuéstese. ¿Sí? ¿Por qué Samuel no le respondió Dios? Aquí estoy. ¿Por qué? Porque no conocía ¿qué? Aún no conocía la voz de Dios. ¿Cierto? Pero luego Elí le dijo, bueno, si te vuelve a llamar, ¿qué tienes que responder? Habla, que tu siervo escucha, ¿cierto? Pero a veces nosotros estamos orando no para que Dios nos hable, sino queremos más que Dios nos escuche que nosotros escuchar a Dios. ¿Sí entendemos la diferencia? Habla, que tu siervo escucha, ¿sí? Pero Señor, cállate que yo estoy hablando. No, esa no es la forma. Y a veces nosotros estamos tan ocupados en que Dios escuche, que no tengo para arriendo, que estoy enfermo, que un poco de cosas, le tenemos una lista ahí al Señor, más que tener la capacidad de escuchar ¿qué? La voz de Dios. Y es una realidad hasta en nuestro cuerpo. Tenemos una sola boca. ¿Y tenemos qué? Dos oídos. O sea, tenemos que escuchar ¿qué? Más de lo que hablamos. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, tardo para hablar. ¿Y tardo para qué más? Para airarse. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para qué, para que le saquen el mal genio. No, sí, tardo para airarse, o sea, no se aire con facilidad. Pero hay gente que escucha mal y habla rápido y se pone enojado súper rápido. Entonces, por eso muchas veces no conocemos la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Entonces, coloque ahí en sus notas, punto número 1, Proverbios 3:6. Amén. Proverbios 3:6 y le va a colocar ahí que tenemos que reconocer a Dios en todo. Amén. ¿Y en todo es qué? Absolutamente todo. ¿Sí? Hay gente que se viste como se le da la bendita gana. Y no está bien. Podemos obedecer si no escuchamos bien. ¿Listo? Algunos piensan que la voluntad de Dios es el sufrimiento. ¿Ustedes qué piensan? Para algunas personas Dios ha permitido el sufrimiento, pero no para todas. ¿Sí? Porque entonces si yo
sufro, soy más espiritual. Si a mí me pasan cosas malas, ¿soy más espiritual? No necesariamente. Si yo soy pobre, ¿soy más espiritual? No, eso no tiene nada que ver con lo que hay dentro de la persona, ¿sí? Porque dice, el Señor mismo dijo que había gente que cuando ayunaba, ¿qué hacía? Dice que la voluntad de Dios no necesariamente tiene que ser el sufrimiento, aunque hay personas que Dios les permite sufrir. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿cierto? A él le tocó sufrir. ¿Qué dice él? En ayunos, en peligros, ¿en qué más? En prisiones, peligros de los judíos, peligros también de los gentiles. A él lo apedrearon, ¿y por qué lo dejaron de apedrear? Porque lo vieron muerto ahí. Porque ya lo vieron que estaba muerto, ¿cierto? Lo creyeron muerto. La voluntad de Dios no es solo para una clase de privilegiados. ¿Usted cree que los únicos que pueden conocer la voluntad de Dios es el pastor o la persona más espiritual de la iglesia? No. Toda persona puede llegar a conocer la voluntad de Dios. Todos. ¿Sí? Y lo necesario para nosotros es querer escuchar la voluntad de Dios, atender a sus instrucciones, ser muy obedientes, tener un corazón enseñable. ¿Usted es enseñable o usted es rebelde? Ojalá seamos enseñables, hermanos. ¿Sí? A veces hay personas muy tercas que creen que ya lo saben. ¿Sí? Como el joven que piensa que el papá no sabe nada. Y con el paso del tiempo mi viejo tenía razón. Porque él ya ha vivido. Aunque también hay muchas personas que ya tienen edad y siguen siendo ¿qué? Siguen siendo tercas. No siempre va acompañada de un estruendo. Ese punto me gusta porque la Biblia habla del profeta Elías, ¿cierto? Y había un estruendo y ahí no estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En un silbido ¿qué? Apacible. Dios obra en formas potentes, pero a veces Dios obra en formas sencillas. Hay un amigo mío, él cuenta de que a él le predicaron mucho le predicaron y varios hombres de Dios le hablaban a él y le decían, arrepiéntese, mira, Dios tiene una nueva oportunidad. Y él endureció su corazón y él no se quería arrepentir. ¿Sabe cómo llegó él a arrepentirse? Él dice que estaba trabajando en el campo, estaba cultivando papa con un asadón. Entonces le dio sed y fue y se recostó debajo de un árbol a descansar un rato, a tomar bebida. Y estaba ahí mirando cuando vio una araña. Y la araña tenía una telaraña. Y de repente vino una mosca. Y la mosca llegó y ¡pin! Quedó en la telaraña. Entonces mi amigo cogió un palo y zafó la mosca de la telaraña. ¿Y la mosca qué hizo? La mosca siguió revoloteando y volvió y cayó en la telaraña. ¿Y sabe qué le pasó? Que la araña vino y se la comió. Me dice, hermano, yo sentí que esa mosca era yo. Y que Dios me daba la oportunidad de ¿qué? De ser libre. Pero que si yo seguía revoloteando, iba a venir el diablo y iba a acabar con mi vida. ¿Sí? Y dice que por allá en un cultivo de papa él se arrodilló y le dijo, Señor, tenga misericordia de mí. Y se arrepintió. ¿Sí? En ese momento no había nadie insistiéndole, ya le habían insistido mucho, pero él no quería. Pero hubo algo especial en ese momento que él pudo reconocer.
y os restituiré los años que comió ¿qué? La oruga, el saltón y el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué entiende usted por restituir? Job, ¿no? ¿Sí? Job tenía unos hijos, los perdió. ¿Cierto? La esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Cierto? Propiedades, perdió propiedades. Pero el Señor luego dice que la prosperidad de Job fue ¿qué? Mayor. ¿Y sabe las hijas que tenía Job? Dios le dio otras hijas, pero dice que las hijas que tenía eran las mujeres más hermosas que había. Hay cosas donde uno tiene que declarar, Señor, yo no puedo, Señor, para mí esto es imposible, pero yo creo que tú eres un Dios que sí lo puedes hacer posible, Señor. Y yo creo, Señor, y voy a caminar hacia adelante. El trabajo, entonces ahí sí vendría aquí a aclamar que Dios le dé una puerta de bendición y de trabajo. Entonces somos como ilógicos, ¿sí? ¿Qué es mejor? ¿Venir a darle gracias a Dios por el trabajo que nos ha dado o venir aquí a llorarle a Dios para que nos dé un trabajo? ¿Qué es mejor? ¿Venir acá y darle gracias a Dios porque estamos alentados o venir aquí y pedirle a Dios que nos sane? O sea, nosotros tenemos una lógica que es rara, ¿no? Pero a veces nosotros, así como dice el Salmo, somos tan torpes como el mulo, que si no le ponen un cabestro, no se acerca a Dios, ¿sí? Al mulo hay que enlazarlo para que vaya donde el amo. Y a veces Dios tiene que permitir que nosotros nos pasen cosas para que nos acerquemos a Él. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Nuevamente, Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿No le parece fabuloso eso? Que Dios de alguna forma le va a hacer entender a usted cuál es el camino que usted debe tomar. Qué bonito. ¿Y sabe por qué usted lo puede entender? Porque dentro de usted, ¿quién está? Pero son personas que toman malas decisiones. ¿Y por qué como esa contradicción? Porque es que el hecho de que usted esté en la iglesia, de que usted ame a Dios, no significa que usted no esté en el mundo y usted no vea lo que pasa en el mundo. La palabra de Dios dice que la gente miraba para el cielo y veía que iba a llover, pero no podían discernir qué, los tiempos que estaban viviendo. Y yo creo que nosotros, por ejemplo, este es un tiempo donde usted no se puede gastar todo lo que se gana. Usted tiene que ahorrar. Este es un tiempo donde usted puede capacitarse y aprender un oficio, una profesión, algo. Porque es que antes le decían a las personas, no, ore, ayune, venga a la iglesia y Dios va a cuidar de usted. Hermano, pero usted tiene que trabajar, usted tiene que estudiar, usted tiene que capacitarse, usted tiene que emprender un negocio. Porque si no las cosas no van a cambiar. Usted puede venir acá y, Señor, bendíceme, bendíceme, pero a lo menos haga empanada y salga y véndalas. Bueno, Efesios 2:10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿desde cuándo? De antemano, para que anduviésemos en ellas. Dice que Dios ya preparó de antemano buenas obras para que usted, ¿qué? Ande en ellas. O sea, usted no es Dios ni yo tampoco soy Dios. El único que conoce el futuro es Dios. Y dice que Dios ya lo había preparado para que nosotros anduviésemos en eso. O sea, ya Dios tiene un destino para usted, una ruta trazada para su vida. Y tiene que decirle, Señor, bueno, yo no la conozco, Señor, revélame, Señor, cuáles son esas buenas obras que tú has preparado de antemano para que yo ande en ellas, Señor. ¿Qué tal que yo esté aquí hablando delante de unas personas que Dios ha ungido como empresarios, como políticos, como
como personas que predicarán el evangelio. Bueno, yo no sé, algo, pero pregúntele a Dios. De pronto usted tiene un talento ahí que lo tiene que escondido. Sí, porque usted ha sido temeroso, porque usted ha dudado, y eso lo aleja ¿de qué? De la voluntad de Dios para su vida. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. ¿Quién era Saulo antes de quedar así cieguito? Era un perseguidor de la iglesia cristiana. Pero ¿cómo era él? Malo. Él era un hombre muy estudiado. Era un hombre que tenía poder, ¿cierto? Tenía mando, ¿sí? Y ahora, ¿cómo lo vemos? Aquí en ese versículo, ¿cómo lo vemos? Dios tuvo que quitarle ese orgullo que acá alguien lo lleva de la mano, ya, lea. Hechos 9:8. Saulo se levantó de tierra, o sea, el Señor lo tumbó al piso, y abriéndole los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿Dónde quedó ese hombre que era prepotente, que tenía mando, que hacía lo que quería? Ahora lo llevan, ¿es qué? De la mano. Yo creo que por eso la palabra de Dios dice que Dios exalta ¿a quién? Al humilde, y al altivo lo humilla. La voluntad de Dios se puede conocer también a través de personas que son personas de Dios, amén. Cuando Dios le habla por medio de alguien que usted reconoce como un hombre de Dios, ponga cuidado, ¿sí? Porque dice la Biblia que Dios ha constituido pastores en la iglesia, Dios ha constituido diáconos, personas que son puestas por Dios, amén. Ahora, hay personas que son puestas por ellos mismos, ¿sí? Eso es importante que usted lo entienda, pero vamos a mirar Hechos 9:8 y vamos a leer hasta el 12. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿qué? Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Todos conocemos esta historia, ¿no? Ananías tenía temor de ir a hablar con Saulo porque sabía que tenía una fama de ser una persona que cogía a los cristianos, les pegaba y los encarcelaba y a otros pues los mataban, ¿cierto? Pero dice la Biblia que Saulo había visto en visión que era necesario que un discípulo que se llamaba Ananías viniera y orara por él. Y fue solamente hasta que Ananías oró por Saulo, que Saulo ¿qué? Recobró la vista, ¿sí? ¿Por qué Dios, por qué el Señor no lo sanó de otra forma? Porque Saulo también tenía que aprender, digamos, ese principio, ¿no? De que hay gente de Dios que nos pueden hablar acerca de muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Y fue entonces Ananías y entró en la casa
y poniendo sobre él sus manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué envió Dios a Ananías a orar por Saulo? Para que recobrara la vista y para que Saulo fuera lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando a veces le dicen: hermano, pase adelante, vamos a orar por usted, ¿sí? Y le ponen la mano, esa oración, digamos, de un hombre de Dios es poderosa, ¿sí? Pero también usted no le ponga la cabeza a cualquiera, ¿sí? La Biblia dice que, hablando también de las personas que oran por otro, dice: no le pongan con ligereza, no impongan con ligereza, ¿qué? Sus manos. Y en esa iglesia le ponían la mano a la gente y todo el mundo se iba para el piso. Y yo dije: bueno, Dios, si a mí me tocan y yo me caigo, pues yo me caigo. Pero si a mí me tocan y yo no me caigo, pues no me caigo, ¿sí? Y entonces me pusieron la mano y yo no me caí. Y entonces empezaron como a empujarme. Y yo veía a todo el mundo en el piso. Y yo decía: Dios, pero pues la verdad, yo porque los demás están en el piso, yo no me voy a botar. ¿Sí? ¿Sí? Pero para mí era evidente que me querían tumbar, hermano. ¿Sí? Para mí era evidente que me estaban empujando. Y yo, la verdad, yo dije: bueno, si es de Dios, ¿quién puede resistir a Dios? O sea, si Dios lo quiere tumbar a usted, ¿quién? Usted puede mantener en pie. Y ya lo último se cansaron de empujarme y se fueron a orar por otro. ¿Sí? Pero no crea que fue por rebeldía, por nada de eso. Yo en mi corazón yo le decía: Dios, si aquí está tu presencia y si tú quieres, pero no lo voy a hacer por seguir la corriente de este lugar. Una forma de conocer la voluntad de Dios es clamando sabiduría. Amén. ¿Clamando qué? Y la sabiduría es la capacidad que usted tiene ¿para qué? Para decidir, para hacer, ¿sí? Llegado un momento, usted va a tener que tomar decisiones. Y hay personas que toman decisiones sin sabiduría y otros con sabiduría. Recordemos a Salomón, ¿no? Había una mujer que se le había acostado encima al bebé y lo había ¿qué? Lo había ahogado. Entonces le pareció bien coger el bebé de otra y dijo que era de ella. Y cuando se despertó la otra mujer, ¿qué dice la Biblia? Empezaron ¿a qué? A pelear por ese muchacho, ¿no? La una decía: yo soy la mamá, y la otra yo era la... Llegó estos a oídos ¿de qué? Del rey Salomón. Salomón, que estaba lleno de sabiduría, ¿cómo juzgó ese caso? Traigan al bebé. Y sacó la espada y dijo: partan a ese muchacho, denle la mitad a la una y la mitad a la otra. Y la que no era la mamá, ¿qué dijo? Que sí, que lo partió. Listo. Y la que era la mamá, ¿qué dijo? No, déselo a ella. Y entonces, con la sabiduría que tenía Salomón, ¿qué dijo? La que pidió la vida del niño, esa es la mamá, déselo a ella. Y la otra, que no le importó que mataran al niño, esa no era la mamá. O sea, ahí de qué usó Salomón. ¿Y será que la sabiduría la necesitamos nosotros? Cuando vengan a engañarnos, a meternos gato por liebre, necesitamos la sabiduría de Dios, amén. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiados ¿por quién? Por el Espíritu. Hermano, todos nosotros tenemos un espíritu humano, ¿cierto? Usted tiene un espíritu que vive dentro de ese cuerpo. Ese es el espíritu ¿qué? Humano, ¿cierto? Pero también tenemos, los cristianos tenemos al Espíritu de Dios, ¿cierto? Y hay personas que en lugar del Espíritu Santo, ¿quién lo ocupa? El espíritu malo, ¿cierto? El maligno, ¿cierto? Entonces hay personas que están siendo guiadas no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del diablo, el espíritu malo, ¿sí?
Y la Biblia dice aquí claramente, los que sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted obra por fuera de la voluntad de Dios, usted va a acarrear ¿qué? Juicio, castigo. Pero las personas que son guiadas por el Espíritu Santo, pues no hay ninguna condenación para ellos. No hay ningún juicio para ellos, porque están guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces de eso yo creo que nosotros tenemos que estar muy seguros de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿Por qué clamamos a Dios? Porque hay cosas que no sabemos, pero que si clamamos a Dios, ¿Él qué? Él nos enseña, Él nos las muestra. ¿Y dónde están esas cosas? ¿Dónde? No, ¿dónde están? Ocultas. Y para que esas cosas ocultas se nos revelen, tenemos que ¿qué? Que clamar. ¿Y qué es clamar? Es pedir, pero pedir ¿cómo? ¿Cómo? No, clamar es con desespero. Por ejemplo, como que usted vea que su hijo está cruzando la calle y viene un bus a toda velocidad. ¿Usted qué le dice? ¡Cuidado! ¡Quítese de ahí! Eso es clamar con desesperación. ¿Sí? Y si el Señor dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré, Dios mismo es el que nos tiene que enseñar. Amén. O sea, ¿usted quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Sí? Clama a mí, dice el Señor. ¿Y Él dice que le va a responder o no? Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas que grandes. Pero ¿sabe? Esas cosas grandes están ¿qué? Ocultas. Y las cosas grandes, las cosas valiosas, generalmente están bien escondidas. ¿Dónde se guardan los tesoros? ¿Dónde se guardan los tesoros? En las bóvedas de seguridad, ¿cierto? ¿Dónde están los diamantes, el petróleo, esas cosas, las esmeraldas? Están bien profundas. Y para poderlas encontrar, ¿qué hay que hacer? Hay que cavar, hay que buscarlas, ¿cierto? No están superficiales. O se encuentra esmeraldas por ahí botadas a la orilla de la carretera, ¿no? Entonces las esmeraldas, el oro, todas esas cosas espiritualmente hablando que son grandes y que están ocultas, ¿dónde las encontramos? Escondidas, y hay que buscarlas. Clama a mí.